Incline su rostro, por favor, voy a hacer una oración. Incline su rostro, por favor. Padre, te doy gracias esta mañana, esta tarde, Padre, porque me permites el privilegio de compartir tu palabra con tu pueblo, Señor, tu pueblo amado. Gracias por todo lo que vas a hacer, Señor, a través de mi boca, que lo que fluya de mi boca sea de parte de tu Santo Espíritu, para que podamos edificar al oyente. Toda honra, todo honor y toda gloria es para ti, por siempre jamás. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, por favor, mis hermanos? Repito, muy agradecido con el Señor por el privilegio de poder compartir con ustedes la palabra. El título de mi conferencia es Propósito, Plan y Sentido. Leyendo las Escrituras en el Salmo 139, pude entender algo que, permítame decirlo así, realmente no había entendido a través de muchos años, a través de estar aprendiendo, de frecuentar la iglesia, de escuchar la palabra incluso, hasta que un día se hizo rema. Y utilicé la palabra rema porque es lo que queda ad hoc, pero un día la pude entender de madrugada y déjeme decirle que cuando llegué a Betania hace muchos años, llegué gateando, aquí entre nos, que no salga de Centroamérica lo que le estoy compartiendo, pero llegué realmente gateando, una vida licenciosa antes de llegar a los pies del Señor. Y estando ya en la iglesia, aprendiendo del Evangelio y de las Escrituras, un día dije, estaba tan atribulado por el momento que estaba viviendo, que pregunté, ¿por qué existo? Así como lo oí, ¿por qué existo? Obviamente no tuve respuesta. Cuando me acerqué a mi pastor, que fue mi mentor, a la gente que estuvo a mi alrededor en ese tiempo, algunos dijeron, mi pastor dijo, está pasando por un momento difícil porque Dios tiene un propósito con usted. Y la respuesta a esa pregunta de ¿por qué existo? Yo no sé si usted se ha preguntado alguna vez eso. Yo sí lo hice. Debido a mi temperamento, en algún momento, como muchos otros, nos hemos sentido tan atribulados, tan deprimidos, melancólicos, que no aceptamos una situación difícil, a lo mejor. Y a veces cuando las cosas van bien, estamos en la cima. Pero aún en medio de eso, uno no puede entender realmente por qué existimos, por qué estamos aquí. Entonces, leyendo el Salmo 139, el primer versículo dice, tú, Señor, me has escudriñado y conocido. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Me levanté y apunté. Y entonces lo que pude entender en mi mente y en mi corazón sobre todas las cosas es que Dios conoce mi carácter. Y ustedes como personas conocen mi reputación, que es totalmente diferente a cómo Dios nos conoce, porque Él nos conoce, porque Él nos hizo. Y después de tanto tiempo yo no había podido entender que usted y yo somos la obra, la hechura de las manos del Señor. Conoce nuestro carácter, eso es importantísimo, y conoce nuestros pensamientos. Usted y yo somos la obra de las manos del Padre. Me he atrevido a decir a la gente que me hace el favor de escucharme, conoce nuestros lunares en las partes en donde nadie puede ver.
Conoce todo de nosotros porque Él nos hizo y sabe que me impresiona. Y seguramente usted lo ha leído, pero yo solo me permito recordárselo. Que dice que Él entretejió, ojalá podamos entender esto, Él entretejió mis entrañas en el vientre de mi madre. ¿Cómo no me va a conocer? Yo no sé, saco a colación el tema, es el contexto, pero yo no sé si solo yo o muchos de los que estamos aquí en algún momento recibimos malos tratos. Tal vez nos trataron mal, nos dijeron, permítame la expresión, orejas de burro, no servís para nada, no vas a salir adelante, eres feo, eres aquí, eres allá. Te menospreciaron y te despreciaron, a lo mejor en la misma escuela o en el colegio siempre hubo alguien que nos puso un calificativo y no precisamente el mejor, no precisamente para subirnos la autoestima. Y en ese momento, lamentablemente, no sabíamos que éramos la hechura de sus manos. Hermano, yo no sé si todavía usted está preguntando cuál es el propósito de Dios para tu vida. Hay un sinnúmero de libros que se han escrito al respecto. Hay uno específicamente, dice una vida con propósito. Por cierto, el que escribió ese libro, póngame atención por favor, por cierto, el que escribió ese libro, el autor de ese libro, no sé si usted sabía que su hijo se suicidó. Dejo la inquietud. Pero es importante, mi hermano, que alineemos nuestro propósito. Yo sé que hay gente de muchos años aquí en la iglesia. Nabo me estaba adornando ahí un poquito, pero no son 50 años los que veo en la iglesia, es un poquito más, pero no saque conclusiones. Pero hay gente que tiene muchos años de ser creyente y que todavía pregunta, ¿cuál será el propósito de Dios para mi vida? Quiero contarle que me involucré en organizaciones empresariales, fundé una de hecho con la intención de llevar el evangelio ahí. Y le bauticé a esas mis predicaciones en esas organizaciones como la cápsula. Y siempre pido tiempo para dar la cápsula. Y la cápsula no es más que un pasaje de las Escrituras en la intención de llevar a alguien más al cielo, porque yo voy a estar en el cielo. Yo no sé si usted ya pensó, si ya sabe que tenemos un compromiso y que parte del propósito de Dios para con nosotros es llevar gente al cielo, que sean salvos. Pero todos, a lo mejor todos todavía estamos preguntando, ¿cuál será el propósito de Dios para mi vida? Mire, me regalaron una pluma hace algunos años. La pluma es marca Montblanc. Y yo curiosamente averigüé cuánto costaba la pluma. Y la pluma vale $100. Pregunto, ¿para qué sirve una pluma o un lapicero? ¿Para qué sirve? Para escribir. Es el propósito de una pluma y de un lapicero. ¿Pero acaso no un Bic de 1.25 no escribe? Y entonces déjenme contarle esto. Fíjense que como me regalaron la pluma, me han regalado un montón, pero esa especialmente la dejé en su cajita y la puse en una vitrina atrás de mi escritorio. Pues para presumirla, si usted quiere, que la vieran, que era Montblanc. Y nunca la usé. Y regularmente uso un Bic o algún otro que me regalan, está a la mano. Pero el día que quise usar la Montblanc, ustedes, ¿qué creen que pasó? Ya no pintó, porque la guardé, la dejé de usar. El punto
posiblemente es que usted fue creado para un propósito, no posiblemente, sino que usted fue creado para un propósito. Pero algunas veces somos como la pluma esa Montblanc que le cuento que me regalaron. Me sirvió para presumirla, para que la gente que llegara a mi oficina viera que yo tenía una Montblanc, para presumirla. Y muchos, esos no vinieron hoy, de los que preguntan, ¿cuál será el propósito de Dios para mi vida? Creyentes, entre comillas, religiosos, son como la pluma Montblanc. Ocupamos espacios. No se vaya a molestar, pero les dije a los del servicio anterior, yo me paro aquí enfrente muchas veces cuando compartimos la Santa Cena y veo realmente que algunos de los que vienen a la Santa Cena se vienen a dormir. ¿Cómo? Como la pluma esa Montblanc que le di, a presumir y a ocupar espacio. Pero cuando hay necesidad de cumplir con el propósito de Dios, no funciona. Dije que eran los que se quedaron muy callados, dije que eran los que no vinieron el día de hoy. Pero mire, la mayoría de los libros que dicen una vida con propósito no dicen específicamente cuál es el propósito de Dios para tu vida. Es que somos nosotros los obligados a averiguar cuál es el propósito de Dios para mi vida. Y para eso yo necesito entonces crear una planificación o un plan, como dicen los empresarios. Y el plan no es más que una herramienta de conocimiento, oiga, una herramienta de conocimiento que mediante un proceso nos sirve para alcanzar metas, objetivos, pero sobre todas las cosas para priorizar. Y ahí está el detalle, ahí está el punto esencial. Tenemos que priorizar a través de un plan de vida. Si usted no tiene un plan de vida, seguramente no va a encontrar el propósito de Dios. El empresario que emprende o el emprendedor que emprende, valga la redundancia, que no tiene un plan de crecimiento económico, definitivamente no tiene utilidades garantizadas. De la misma manera, el individuo que no tiene un plan de crecimiento personal o una visión personal, en todo caso, difícilmente va a lograr sus objetivos, pero más difícilmente será que encuentre el propósito de Dios para su vida. Y por eso es que hay siempre muchos fracasos. Permítame contarle esto, debido a que estoy involucrado en esas organizaciones empresariales. Tengo la oportunidad de relacionarme con gente, escúcheme bien por favor, con gente que tiene mucho dinero, gente que tiene 10 títulos, gente que está metida desde las 5 de la mañana hasta no sé qué horas de la noche, tarde en la noche, pensando y maquinando cómo hacer más dinero. Yo les he preguntado muchas veces a ellos, ¿cuál es el propósito de Dios para su vida? Y entonces dicen, haciéndome creer los muy humildes que el objetivo o el propósito de su vida es sacar a los muchachos de la universidad. Mire, lo que más me interesa en este momento es sacar a los patojos de la U. Comprar una casita, dice, tiene 10. Renovar mi carro porque tiene otros 10. Viajar este año, el propósito de vida de la gente que tiene posibilidades materiales y económicas. Mire, le garantizo que no he escuchado a ninguno de ellos diciéndome, el propósito y el objetivo de mi vida es caminar en la palabra de Dios.
Esa es la razón de mi pertenencia en esas organizaciones. Decirles el dinero no es todo. Usted sabe que no se va a llevar nada el día que se vaya. Yo no me llevaré ni siquiera la pluma Montblanc, seguro. Pero esta gente que no conoce el propósito de Dios para su vida, creen que el afán lo es todo. Dinero, dinero, dinero y dinero. Por eso le decía, ¿a cuántos le ha llevado el mensaje? Si se los ha llevado a muchos, gloria a Dios. Pero quiero que sepa que el mismo señor presidente de la República necesita que usted le vaya a decir, conviértase. La palabra de Dios es ley. La palabra de Dios no se discute. Vaya y se lo dice. Estaría cumpliendo el propósito de Dios para su vida. ¿A cuántos le hemos compartido el mensaje de salvación? No seamos como la pluma esa que le cuento. A la hora de dar fruto, no pintamos. A la hora de que el Espíritu Santo de Dios fluya de nosotros, no hay tinta, se arruinó, porque ocupamos lugares únicamente. Propósito y plan. Si no tiene un plan de vida, si no tiene una visión personal, y déjeme contarle algo, le dije hace un momentito con la aclaración y la súplica de vida, aquí entre nos y no se lo cuente a nadie, que no salga de Centroamérica, pero le conté que cuando llegué a la iglesia llegué gateando, eso es una realidad. Me casé de 19 años y quiero que sepa que no sabía para dónde iba. Una persona sin visión no sabe para dónde va. Salí de la universidad y no tenía visión. Hágame favor. ¿Para dónde va? Pues no sé. Como decían los viejitos, que no están aquí el día de hoy precisamente. ¿Para dónde va? A dónde va toda la gente. ¿A dónde va Vicente? ¿A dónde va toda la gente? No es así. Cada individuo tiene el compromiso y la obligación de tener una visión personal. Visión personal. Si usted no tiene una visión, no va para ninguna parte. El mundo está necesitado de que cumplamos con el propósito de Dios. Y me va a insistir y me va a volver a preguntar, ¿y cuál es ese propósito? Averígüelo. Métase con Dios. Métase verdaderamente con Dios. ¿Sabe usted que el Espíritu Santo anhela que usted tenga comunión con Él? Sí sabe que Él anhela, dice la Escritura, que tengamos comunión con Él. Y si tenemos comunión con Él, entonces la revelación va a venir, el éxito va a venir. Yo estoy seguro de que si cuestiono o si le pregunto a muchos de los que estamos presentes, seguramente me van a decir, estoy bien, económicamente estoy bien, millones tengo en el banco, las empresas están funcionando, tengo fama, tengo poder, tengo fortuna. Yo lo he platicado con esa gente que le cuento. Estoy seguro que le voy a preguntar a la mayoría de los que están aquí, me van a contestar eso. Pero ¿qué de los que están pasando por un mal momento? ¿Cómo reaccionan los que están pasando por un mal momento? A lo mejor van a preguntar, pero no con tanta vehemencia como yo lo pregunté. ¿Por qué existo? ¿Por qué me están pasando a mí estas cosas? Cuando hablo del punto del sentido, me acuerdo de
la vida de Job, que seguramente usted conoce. Y recuerdo que cuando llegué a la iglesia, y que le repito, llegué gateando, muchos de los que estaban alrededor de mi persona decían, incluyendo mi pastor, decían, es pasajero, Dios lo está formando, Dios está haciendo algo con usted, Dios está tratando con usted, lo va a formar de tal manera que va a salir pulido y Dios lo va a bendecir. Lo que Dios tiene preparado para usted es una maravilla, es grandioso. Eso me decían. Apláudale al Señor. Pero ¿cuánto tiempo tardó ese proceso? 1 año, 2 años, yo no sé. ¿Cuánto tiempo tardaría el proceso de Job? Imagínense que usted conoce la historia, pero me llama mucho la atención. Aquí entra, pues es un contexto grande, pero aquí entra el tema del proceso, del propósito, el plan y el sentido. Porque si usted lee las escrituras con detenimiento, se va a dar cuenta que el que inicia la conversación con Satanás es Dios. Escúchame, el que inicia la conversación con Satanás es Dios. Sí, lo que le pasó a Job no fue porque Satanás fue a tentar a mi Señor y le dijo, a ver qué pasa, cómo va a reaccionar este. Entonces mire que dice el Salmo 139. Yo conocí tu embrión en el vientre de tu madre. Él conoce tus días, mi hermano, todos tus días. Entonces dice el salmista, tú conoces mis días aun cuando no existían todos. Él los conoce, Él sabe cuántos son. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque Dios sabía desde el inicio hasta el final cuál era el proceso de Job. ¿Sí o no? Él conocía desde el inicio, desde el principio hasta el final, el proceso de Job. El que inició la conversación fue el Señor. El Señor dijo después, tú me viniste a provocar, le dijo a Satanás, para que yo te diera la autorización o el permiso para que trabajaras con Job. Pero se imagina qué vivió Job cuando le fueron a contar que todo lo que tenía materialmente había desaparecido. Luego sus hijos. ¿Y se acuerda cómo reaccionó la señora? Maldice a tu Dios y muérete. De nuevo, ¿por qué existo? ¿Por qué a mí? Yo no sé si han escuchado algo o han leído algo del tema del holocausto. Yo me interesé mucho hace muchos años por el asunto, me llamó mucho la atención el evento ese que duró unos 3 o 4 años. Pero me impresionó tanto saber que 6 millones de judíos, un poquito más, murieron y no murieron de la mejor forma. Murieron gaseados, dicen los libros, porque los metían a las cámaras de gas. Pero antes de que murieran en las cámaras de gas, vivieron vicisitudes, los torturaron, vivieron cosas indecibles, tan fuertes y tan indecibles que esa gente que cayó a los campos de concentración sabían definitivamente que lo que les esperaba era la muerte. Y entonces, como se dieron cuenta que las cosas estaban muy, muy difíciles, muchos prefirieron quitarse la vida, suicidarse, y entonces dice que se tiraban en contra de las mallas electrocutadas para poderse morir y no pasar el sufrimiento que estaban pasando todos. Y hasta eso estaba prohibido, no se podían suicidar. Pero cuentan los libros, dicen los libros, que hubo un remanente de 7,000 personas de sobrevivientes, más o menos 7,000 personas de sobrevivientes, y entre ellos un individuo, un autor
que es licenciado en psicología, doctorado en psicología y en psiquiatría, y escribió muchos libros. Y entonces él cuenta su estadía, su paso por los campos de concentración, y cómo y de qué manera y qué pensó para poder sobrevivir. Y le va a parecer ridículo si quiere, que le encontró sentido a la vida. Oiga esto, le encontró sentido a la vida en medio de esas torturas. Gente que se comía un pedacito de pan en la mañana, un trago de agua, y todavía, porque esta gente lo que querían, los alemanes lo que querían era explotarle hasta lo último que tuvieran de energía, y los ponían a hacer trabajos forzados hasta que se acababan. Y en medio de eso este hombre le encontró sentido a la vida. Y le digo que le va a parecer ridículo lo que le voy a decir, pero dice que el tipo pensaba en que el fin de año, el 24 de diciembre o el fin de año, se podía encontrar con su esposa, y esa era la esperanza que tenía, encontrarse con su esposa y con su familia al fin de año. Pasaron 3 años y eso no pasó. Y le decía a la gente que estaba en su entorno para que le pudieran encontrar sentido a la vida, es decir, para que pudieran soportar semejantes torturas. Nos vamos a encontrar te vas a encontrar con tu esposa y con tus hijos en diciembre, en la Nochebuena, en el fin de año. Y la gente, como decimos aquí en Guatemala, agarraba la onda y se metía al espíritu, al sentir de este hombre, y muchos de ellos sobrevivieron. A ver si me estoy dando a entender. ¿Qué hacemos nosotros para que la gente que está en nuestro entorno le encuentre sentido a la vida? Y la otra pregunta es, ¿usted ya le encontró sentido a la vida? ¿O es de las personas que se están quejando siempre y que no le encuentran sentido a la vida? ¿Qué sentido tiene esto? ¿Qué razón tiene esto? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Qué sentido tiene la vida? Y sabe, nos preguntamos eso porque nosotros, escúcheme por favor, porque nosotros esperamos mucho de la vida. Esperamos de la vida. Pero encontrarle sentido a la vida es entender que la vida espera mucho de nosotros. ¿Sabe usted qué esperan sus hijos de usted? ¿Sabe usted qué espera la gente que está en su entorno de usted? ¿Usted ya terminó de entender que es una herramienta sagrada en las manos del Padre? ¿Están conmigo? Mis hermanos, somos una herramienta sagrada, ¿por qué no decirla en las manos del Señor? ¿Será usted? Si va a aplaudir, apláudale fuerte al Señor. Cuando es necesario esgrimir los frutos del Espíritu Santo, no pintamos como aquella pluma. Y hay gente que está esperando de nosotros. No crea usted que estamos en la postura nosotros de esperar de la vida. ¿Qué espera la vida de nosotros? Le estoy compartiendo esto porque este hombre que le cuento que escribió esos libros seguramente ha sido un instrumento en las manos de Dios para la humanidad. Ha sacado a cuánta gente, obviamente con su conocimiento, con la ciencia, pero sobre todas las cosas, con la palabra de Dios, para que se reivindiquen, para que le encuentren sentido a la vida, para que podamos tener una verdadera comunión con Dios y cumplir su propósito. Mi hermano, pero si no tenemos un plan, si no tenemos una visión, difícilmente encontraremos el propósito de Dios para nosotros. Difícilmente.
A estas alturas del partido todavía estamos preguntando, se lo repito porque es necesario repetirlo, ¿cuál será el propósito de Dios para mi vida? Pertenecer a la congregación de evangélicos es una bendición, es una maravilla. Quiero que sepa que la mejor universidad de la vida es el Evangelio. La mejor universidad de la vida es el Evangelio. Eso te cambia la vida, eso te da visión, eso te ayuda a encontrar el propósito, eso te ayuda a hacer el plan de vida. Y eso te va a enseñar a encontrarle sentido a la vida. Pienso realmente en cómo no entendí, estoy concluyendo, cómo no entendí en su momento que soy la creación de Dios, que Él me hizo con sus manos. Así como soy, así como tú eres, así te hizo Dios. Y así te quiere usar. Así te quiere usar. Muchos queremos este lugar, pero no necesariamente tenemos que estar aquí para compartir las buenas nuevas. Dicen que nuestro país tiene el 48% de cristianos evangélicos, pero una buena parte de ese 48% son como esa pluma que ya no pinta. El nombre en vitrina y ocupando espacios. Le dije hace un momentito y se lo repito con toda la libertad del caso, ¿por qué no se animan a decirle a la gente que tiene fama, que tiene fortuna, que ocupa espacios de eminencia en el país, los políticos que necesitan a Jesús en su corazón? ¿Cuándo se lo vamos a decir? Bailamos el son que nos tocan. Permítame la expresión, bailamos el son que nos tocan. Se recuerda que Juan el Bautista fue directo y dijo: arrepiéntanse, generación de víboras. Eso fue para aquel tiempo, no hoy día. Nuestro país está necesitado de que alguien se levante y les diga que necesitan a Jesús en su corazón. La mayoría de las personas que no tienen a Jesús en su corazón viven vidas vacías. El dinero no lo es todo en la vida. Jesús es la respuesta. Hermano, asuma su posición, asuma su postura, asuma su responsabilidad. Nuestro país está necesitado de que mucha gente sepa que Jesús es la solución, que solo el Señor Jesús es la solución. No es un nuevo presidente ni no un nuevo partido político, no es cierto. Necesitamos gente convertida a Cristo Jesús dirigiendo los destinos de nuestro país. ¿Y cuándo lo vamos a hacer? Ya nos conformamos. Mire usted, entonces, ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? Usted se va a dar cuenta que ya encontró el propósito de Dios para su vida cuando se sienta satisfecho en su corazón y en su mente. Pero no confunda la satisfacción de su corazón con la pereza y el conformismo. Está duro, pero hay que decirlo. Nos revistieron de autoridad y de poder por medio del Espíritu Santo y de su palabra. Así que alineemos nuestro propósito con el propósito de Dios. Pongamos nuestro plan en las manos de Dios para que se alinee también, porque recuerde que la palabra de Dios dice: yo conozco los planes que tengo para ti, y son planes de bendición, no de maldición, para que tengan un futuro de esperanza, dice la palabra. Alineemos nuestro plan con el plan de Dios. Él tiene un plan para nosotros. ¿Será que Job le encontró sentido a la vida al final de cuentas? De oídas te había oído, pero ahora
mis ojos te ven. Le encontró sentido a la vida. ¿Sabe? Le devolvieron a Job, escúcheme por favor si está pasando por un momento difícil, le devolvieron a Job el doble de lo que tenía. Todos sus animales se los devolvieron al doble, se los duplicaron. Sus hijos volvieron a ser 7. Lea la palabra, a partir del capítulo 38. Sus hijos volvieron a ser 7. Dice que sus hijas fueron más lindas que las primeras. Pero no habla de la segunda señora. Búsquelo y va a ver que no aparece la segunda señora. Y le quitaron, me voy a atrever a decirlo, le quitaron a la esposa que nunca fue su esposa. Porque una mujer fatua no es hija de Dios y no puede ser el complemento ni una ayuda idónea para un varón que verdaderamente busca la presencia de Dios y caminar en la palabra de Dios. Mis hermanos, los insto para que encontremos, si no lo hemos encontrado, el propósito de Dios para nuestra vida. Los insto para que hagamos un plan. El empresario que no planifica está frito. El empresario que no tiene planes para crecer está frito. Pero sobre todas las cosas, el individuo que no tiene una visión personal no va para ninguna parte. Se quedaron muy serios mis hermanos, pero yo creo que era necesario escuchar esto. Yo sé que sí, lo siento en mi corazón. Lo siento en mi corazón. Me puse en la presencia del Señor para pedir guianza y compartir estos pensamientos. Sé que a más de alguno le va a servir y quiero pedirle a todos los presentes, a todos los que están pasando por un buen momento, que vengan al frente, que levanten sus manos y que le den gracias a Dios, porque nuevas han sido sus misericordias cada mañana. Pero también invito, póngase de pie por favor, también invito a aquellos que están pasando por un mal momento, para que pueda orar por ustedes y le puedan pedir ustedes mismos al Señor, a través del Espíritu Santo, que renove sus pensamientos, que renove sus fuerzas. ¿Quiere venir para acá adelante conmigo? Quiero orar por usted. Quiero orar por usted. Que el Señor nos fortalezca, que el Señor nos dé sabiduría. ¿Sabe usted que lo que más necesitamos es sabiduría? Lo que más necesitamos no es dinero. Lo que más necesitamos es la sabiduría y la presencia de Dios en nuestra vida. Le repito esto, no espere nada de la vida. La vida espera mucho de usted. Planifique para entrar en el propósito de Dios. Planifique para que el Señor sancione y bendiga esos planes y sean productivos. Los que están atrás, levanten sus manos por favor y bendigan a todos los que están aquí enfrente. Padre, te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, por el cuerpo de Cristo. Gracias, mi Señor, por todos los que estuvieron esta mañana en este templo. Te doy gracias porque, Espíritu Santo, tú anhelas estar en comunión con nosotros. Gracias, Padre, porque nos estás recordando que nos hiciste, que tú nos hiciste, que somos la hechura de tus manos. Nos estás recordando, mi Dios, que hay esperanza. Nos estás recordando, mi Señor, que nuestro corazón puesto en ti, nuestros ojos puestos en ti, nuestra confianza puesta en ti, Señor, nuestra esperanza puesta en ti, Dios de la gloria, tiene objetivos de bendición, de mucha bendición, de mucha bendición. Que una unción nueva, una unción fresca venga sobre cada uno de mis hermanos. Que venga fortaleza para el que está pasando por malos momentos y que haya gratitud en la vida y en el corazón de aquellos que están muy bendecidos.
Padre, a ti damos toda honra, todo honor y toda gloria. Muchas gracias Señor, porque nuevas son tus misericordias cada mañana, nuevas son tus misericordias cada mañana. Gracias porque tú das el querer como el hacer. Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. Gracias Padre, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias Padre, Dios bendigo, yo bendigo Señor a tu sierva, nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que tu gracia y tu misericordia, Señor, sea sobre nosotros, Padre. Que podamos iniciar hoy, Señor, que podamos iniciar hoy un nuevo proceso, que podamos iniciar hoy, Dios de la gloria, una verdadera comunión contigo, Señor. Gracias porque estamos terminando el 11º mes de este año y no nos ha hecho falta nada, Señor. Nada nos ha hecho falta. Tu bondad, tu misericordia es abundante, pero sobre todas las cosas, tu gracia en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, gracias Padre. En el nombre de Jesús, gracias Señor. Le damos un fuerte aplauso al Padre. Gracias Señor. Un fuerte aplauso al Padre. Que el Señor los lleve con paz y bendición. Que su regreso sea muy bendecido a su casa. En el nombre de Jesús.